Mi nombre es Juan Celín y me siento muy feliz en este momento para este programa. Le agradezco mucho haber aceptado esta invitación a mi compañera Zaira. El tema de hoy va a ser muy interesante. Sí, vamos a hablar sobre la crianza en los niños, cómo somos de niños, cómo nos van educando, cómo nos educaron, cómo educamos hoy a nuestros hijos y demás, ¿no? Entre berrinches y abrazos, ¿no? Entre berrinches y abrazos. Los invito a que le den like, que toquen la campanita y que nos sigan por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube y estamos a la orden, ¿sale? Para recibir sus mensajes y demás. ¿Qué tanto influye o cómo afecta o cómo se considera la forma en cómo nos educaron a nosotros? En que ahora nosotros estemos educando a nuestros hijos y cómo eso nos ha moldeado y nos ha hecho ser las personas que somos. Claro que estamos viviendo en una época o temporada en la que sí ha sido diferente el estilo de crianza, que ya no es lo mismo, ¿no? Y podemos hacer referencia a que tan solo el uso de la tecnología, pues anteriormente era más limitada que lo que es el día de hoy. Y bueno, también aclarar que vamos a abordar desde un punto de vista en el que sí influye el estilo de crianza, porque claro que hay excepciones también en las que pues no va a faltar, ¿no?, la persona que diga, bueno, es que no estuvieron mis papás o a mí no me dieron el apoyo, etcétera. Sin embargo, pues he salido adelante, ¿no?, y he sobresalido en mi vida, y hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en las que sí es posible. Hay como dos opciones, ¿no?, en la que a veces no queremos repetir el estilo de crianza que se nos dio a nosotros, ¿no? ¿Y qué es el estilo de crianza? Vamos a abordarlo también desde ahí, que son prácticamente los límites que nuestros papás o nuestros cuidadores pusieron en nuestra infancia, los límites, la educación y el amor. Y a veces no queremos repetir lo que se nos dio a nosotros porque consideramos que, y no es desde el juicio, sino desde una realidad, consideramos que nuestros padres quizá tuvieron deficiencias, ¿no?, carencias en la atención, en los límites, o quizá fueron muy duros y no queremos repetirlo, o a veces inconscientemente, pero repetimos exactamente lo mismo, ¿no? Incluso a veces decimos, yo no quiero ser como fueron ellos, pero lo estoy haciendo, ¿no? Entonces sí hay una influencia directa en la forma en la que fuimos educados y en la forma en la que vamos a educar a nuestros hijos, ¿no? A los hijos, a los niños. Mi compañera Zaira, ella tiene mucha experiencia en el manejo como psicóloga. Ella es psicóloga de profesión, en el manejo y en la terapia con niños y con padres, obviamente en la educación de sus hijos menores. ¿Por qué nosotros decimos o empezamos a separar primeramente generaciones, ¿no? Pues vemos ya es que nosotros somos de una generación y ahorita la generación de cristal y generaciones así. ¿Por qué? ¿Es por el estilo de crianza que llevamos? Pues influye mucho el estilo de crianza, porque a veces incluso podemos no manejar los conceptos, pero aún así lo vivimos, ¿no? O sea, puedo decir que es un estilo de crianza o una persona del siglo pasado, por ejemplo, puede preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pero aún así, aunque no se tenga como la claridad del concepto como tal, se vivió. Entonces, sí influyen mucho las generaciones. Por ejemplo, anteriormente, pues, lo que comentábamos o lo que comentaba en el caso de la tecnología, no había mucha, o no, era más limitada, ¿no? No todos tenían la oportunidad de tener como ahora, ¿no?, que es más fácil. Y sí, anteriormente se veía mucho
el estilo de crianza muy autoritario, ¿no? Que yo digo como papá esto y así va a ser. Era quizá más excepciones en las que sí se incluía la opinión del hijo, ¿no? En este caso. Y actualmente, pues, el estilo de crianza que prevalece más, pues es un estilo quizá permisivo en algunos casos, ¿no? Obviamente, y vamos a abordar los 4 estilos de crianza, pero en mi experiencia y en este caso con los niños que llegan a mí, pues sí prevalece más como ese estilo de crianza permisivo, ¿no? Ok. Yo veo la crianza como un encuentro entre padres e hijos. Uh-huh. Un encuentro entre padres e hijos, ¿no? Y como dice el tema, ¿no? Entre berrinches y abrazos. Por no decirle otra cosa, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, y ¿qué tanto podemos llegar o se ha podido llegar ya en la actualidad con respecto a la forma de educar? Por ejemplo, en los centros de enseñanza y demás, pues yo me iría, ves que aprendemos auditivamente, ¿sí? Visualmente uh-huh. y kinestésicamente, ¿no? Sí, así es. Entonces, realmente estos 3 modelos se llevan en los institutos por ejemplo, en el kinder, en las guarderías y en los primeros años de la primaria. Sí, pues incluso hay como hasta un test, ¿no? En el que se lo entregamos a los pequeños, hay algunas preguntas. Y sí, o sea, sí es un análisis en la forma en que cada uno de los niños aprende, porque no podemos generalizar, no podemos decir que todos los niños aprenden viendo o que todos los niños aprenden haciendo algo o escuchando. Cada uno de nosotros, incluso como adultos, hemos aprendido y nos sentimos más cómodos de alguna manera. Por ejemplo, quizá a mí me gusta más escuchar videos, escuchar podcasts y aprendo de esa manera. Y habrá otros que viendo la manera en la que se realizan las cosas pueden aprender. Pero sí, los niños, cada uno es diferente y cada uno tiene una manera distinta. Y yo creo que ahí también se abre como otro punto importante en el que a veces queremos tratar a todos los niños de la misma manera y queremos enseñarles de la misma manera. En este caso, por ejemplo, los papás, ¿no? Que tienen no solo un hijo, sino varios hijos. Y dicen, cada uno es diferente, ¿no? Y a lo mejor con uno puedo ser más duro, más autoritario y lo necesita ese niño, pero quizá va a haber en este caso otro niño, otro hijo que necesite un poquito más como ese equilibrio de más amor, más atención, más guía, ¿no? Y sí, cada uno es diferente y también esa es la complejidad justamente de los estilos en la forma en la que vamos a educar a los pequeños. Nosotros nos hemos atrevido a ser ciertas personas, ¿no? O nos hemos aventado a ser ciertas personas y nos creemos más valientes que la generación de hoy, ¿no? Más fuerte que la generación de hoy. Quizá fue por nuestras experiencias, quizá fue por nuestra forma de educarnos y creemos que nuestra forma de educar ahora es más dócil. Sí, pues no estamos tan equivocados, ¿no? Sí, algo que es un factor muy importante, pues justo lo comentábamos al inicio, a veces decimos yo no quiero educar a mis hijos como me educaron a mí. En muchos casos hemos escuchado, ¿no? Las mamás que el día de hoy pues justo son mamás, vienen de padres que quizá fueron muy, muy autoritarios, que mamás que a lo mejor no las dejaban salir y adolescentes que se embarazaron a temprana edad, por ejemplo, ¿no? Y que por ahora con sus hijos son más permisivas. ¿En qué sentido? Porque ahí también vamos a entrar un poquito más en detalles
Y por ejemplo, ¿no? Niños que el día de hoy no quieren ir a la escuela, cuando anteriormente pues ibas porque ibas, ¿no? Y era muy raro si alguien faltaba o papás que dijeran, sí, no te preocupes, ¿no? Pues tú levántate a la hora que tú quieras y si quieres pues vas, ¿no? Y yo en mi experiencia pues sí he visto ese factor, ¿no? Que hay mamás y ahí pues se abren más detalles, porque quizá mamás solteras, ¿no? Mamás solteras que dicen, pues es que mi hijo está cansado, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada si hoy no va a la escuela, por ejemplo. Y les permiten no ir, y el detalle está cuando los hijos ya empiezan a decidir qué día sí ir y qué día no ir, por ejemplo, ¿no? Y es cuando lo que decía el tema, o sea, entre berrinches y abrazos, porque se empiezan a generar esos conflictos de conducta en el que no voy y ya sé que si hago un berrinche, pues mi mamá va a decir que no al final, ¿no? Y esa va a ser la respuesta que yo quiero obtener, pero ya sé que la obtengo a través de un berrinche, un drama, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente sí ha sido es una época en la que es complicado y es sí el hecho de no querer repetir, ¿no? Lo que nosotros vivimos en algunos casos. Les repito, no vamos a generalizar, ¿no? Y luego los berrinches, ¿no? Los berrinches son como que la estrategia por excelencia. Sí. Se ha dado por siempre los berrinches y si no me compras la paleta, era el berrinche, ¿no? Ahora que si no me dejas tanto tiempo con el celular, es el berrinche. Y y que ya te dejo dormir más tarde, y ya tiene mucho sueño y no quiero ir a la escuela, no voy a la escuela. Y muchas veces como padres no identificamos la causa o el motivo del por qué nuestro hijo está cansado y no quiere ir a la escuela, cuando la causa nosotros mismos quizá la estamos promoviendo o lo estamos permitiendo, ¿no? Sí, así es. Y justamente estamos hablando del estilo de crianza permisivo, ¿no? En donde hay bajo o hay muy pocos límites, hay un control muy bajo y hay un amor excesivo, ¿no? Hay falta de límites, pero hay un amor muy excesivo en donde te permito hacer lo que tú quieras. Y justo yo haría una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan conscientes estamos de que la manera en la que estamos educando a los hijos va a repercutir no solo en ese momento, sino también a lo largo de su vida? Porque justamente en esa primera etapa de la infancia, pues es la base a todo lo demás, pues sí, está en la formación, ¿no? Y justo, pues hay muchos casos, ¿no? En los que, por ejemplo, ¿no? En algún momento yo platicaba con una mamita y me decía, es que le cuesta mucho trabajo a mi hijo levantarse e ir a la escuela, ¿no? Es que hace berrinche y llora y casi pues parece que le están haciendo otra cosa al niño, ¿no? O sea, que le están pegando, o sea, horrible, ¿no? Berrinches, ¿no? O sea, berrinches que tú dices, ¿qué le está pasando a mi hijo? Y justo, o sea, los papás, o en este caso la mamita, pues no entendía por qué. Y le preguntaba el uso de pantallas y me decía, no, pues es que yo me duermo porque termino muy cansada y no sé ni a qué hora se duerme. Ya cuando de repente me llega a mandar mensaje, pues su tía del peque, y me preguntan, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Porque su última conexión fue a las 4 de la mañana, 4:30 de la madrugada, y digo, pues ¿a qué hora se duerme el pequeño, ¿no? Y obviamente pues en la mañana le va a costar trabajo levantarse y tener esas ganas de ir a la escuela. Pero justamente pues es un estilo de crianza permisivo en el que digo, no hay límites, el celular se lo damos a los pequeños y no hay una supervisión también, ¿no? de los programas, de los juegos, no hay un límite en el decir a las 9, 10 de la noche pues ya, ¿no? Terminamos y a todos a dormir. Y sí repercute mucho académicamente, en la salud, incluso en el horario de comida, ¿no? Hay niños que también no comen por estar viendo la tele, por ejemplo, ¿no?
Entonces sí hay como muchos ejemplos que se pueden abordar y a partir de ahí pues que los padres que nos están viendo pues se puedan identificar, ¿no? Y decir qué voy a hacer o qué estoy haciendo, qué me gustaría corregir, por ejemplo. Porque todos los, pues todas las personas pues somos diferentes, ¿no? Todos los niños somos diferentes, este, pero las necesidades emocionales son las mismas, o sea, todos necesitamos afecto, cariño, amor, sí, atenciones y demás, pero cuando esas atenciones son sobrepasadas o son limitadas, empiezan los conflictos, ¿no? Empezamos a tener diferencias con nuestros hijos y ese encuentro entre padres e hijos ya se vuelve un choque, ¿no? Ahora es pelea con los hijos, es que yo ya no puedo controlar a mi hijo, es que siento que mi hijo no va a la escuela porque no le gustan esas materias y así se va educando, ¿no? Pero y de repente resulta que el papá es médico o la mamá pues es arquitecto y demás y quieren educar al niño desde pequeño, ya le hicieron un historial de lo que va a hacer, ¿no? Y lo empiezan a guiar, por ejemplo, ¿no? Lo empiezan a guiar ya sobre la carrera que a ellos les gustaría, ya sea que la tuvieron o que son. O que la quisieron tener y lo que no fueron, lo que nunca fueron sus sueños, ¿no? Y con ellos queremos nosotros decir, con él quiero realizar mis sueños, o con él quiero que mi vida continúe como... Es que mi abuelo fue doctor, mi padre fue doctor, yo soy doctor, mi hijo tiene que ser doctor. Y ahora tiene que seguir por esta línea. Y lo empiezan a meter por esa línea. Y el niño dice, ¿por qué mi hijo va mal en la escuela? ¿Por qué mi hijo se sale? Parece que no le gusta la escuela. ¿Por qué será? Sí, pues justamente una frase que yo suelo decirle a los papás cuando tienen este conflicto del control y de que los niños prácticamente son los que toman las decisiones, yo les digo, ¿no? A veces, pues alguno de los dos tiene que tener el control, o lo tienen los papás o lo tienen los hijos. Y en este caso, pues son los hijos los que tienen el control de la situación. Y obviamente, pues no es lo más adecuado porque el control lo tiene un niño que no es consciente de los riesgos, que no es consciente que a partir de ahí pues va formando una disciplina, de la salud incluso, ¿no? Porque a veces la alimentación, por ejemplo, decimos, pues puede comer lo que quiera, ¿no? Puede comer a la hora que quiere, si quiere, ¿no? Entonces el control lo tiene un niño que no es consciente de las consecuencias que puede generar. Y con respecto a lo que comentas del legado, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo soy doctor y todos los de mi familia son doctores o profesores o lo que sea, y tú también tienes que serlo, porque pues eso es parte de la familia, ¿no? De lo que todos somos. Y justamente hablamos como de los talentos, de las aptitudes que tienen los pequeños como seres individuales. Y a partir de ahí también podemos abordarlo desde los 4 estilos de crianza. Por ejemplo, en el estilo autoritario, pues sería eso, ¿no? O sea, tú vas a ser médico, vas a ser profesor, vas a ser abogado, vas a ser psicólogo, vas a ser ingeniero, ¿no? Porque todos somos y va a ser así. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Porque también repercute pues en su autoestima, en lo que él quiere ser, ¿no? En un estilo autoritario, una persona, un padre en este caso, un cuidador que ejerce ese control o impone esa regla o eso que tú tienes que ser, pues obviamente el niño lo puede hacer porque es autoritario, ¿no? Y no se escucha mucho lo que él quiere. Quizá en su interno él puede ser un buen músico, puede ser un buen pintor o puede ser algo que él quiera hacer, pero no lo va a decir, o si lo dice no va a ser tomado en cuenta, ¿no? Y por el contrario, pues puede hacer esa carrera, puede formar eso que los padres están imponiendo. Aquí lo importante es que va a ser un hijo obediente, pero emocionalmente
cómo va a estar ese hijo. Quizá va a estar frustrado, va a sentir tristeza, va a sentir, pues sí, que su palabra no es tan, tan validada, y lo puede hacer, ¿no? Les repito, lo puede hacer y puede ser muy exitoso en la vida, pero emocionalmente, ¿cómo va a estar ese niño, no? Y si, por ejemplo, a mí me gusta ser como un poquito, no usar tanto filtro con los papás, ¿no? Y decir lo que comentabas, Juan, ¿no? O sea, el sueño es tuyo. El sueño es tuyo, y justamente eso es una parte bien importante y muy fundamental, porque quizá no hay padres perfectos, ¿no? Pero sí hay padres que pueden aperturar su mente y su corazón y disponerse a aprender cosas diferentes. Y justamente también se trata de que si anteriormente tus sueños fueron quizá truncados por alguna situación, que tú trabajes en ello, ¿no? Que tú trabajes en ello para que no se lo transmitas a tus hijos, ¿no? Y no transmitas esa frustración y querer vivir tu vida en la vida de ellos, por ejemplo. Uh-huh. Muchas veces también nosotros nos encontramos en la situación de una persona, ¿no? Veníamos comentando en el transporte de ese tipo de personas, por ejemplo, bueno, viajan mucho, le dejan casi toda la responsabilidad. Por ejemplo, el papá viaja mucho, le deja casi toda la responsabilidad a la mamá. Entonces, la mamá puede salir neurótica, ¿no? Si tiene varios hijos, y ahora qué hago con uno, qué hago con el otro, lleva a la escuela a uno, luego lleva a la escuela al otro, luego lleva a la escuela al otro, luego haces la comida y luego haces el aseo y bueno, un relajo, ¿no? Sí. O puede ser una mamá que nada más los lleve a la escuela y luego no haga nada, no sé, varias cosas, ¿no? Pero de alguna u otra forma tiene la responsabilidad sobre los hijos, mientras que el padre no está ahí, ¿no? Y ya llega el padre, y el padre como si nada, y el padre pues llega, los invita a comer a todos, mientras está ahí pues pues se la pasa bien con todos, les compra lo que necesitan, que necesitan esto, que tenis y demás, y bueno, la fiesta con el papá, ¿no? Sí. Entonces el papá es el mejor del mundo y la mamá es la peor mamá del mundo, ¿no? Es la terrorífica y la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben ahora los niños, ¿no? Porque también lo que comentábamos al principio, los niños, mientras los padres nos esforzamos por educar a nuestros hijos de una forma o de otra, los hijos también están percibiendo una forma. Sí. ¿Cómo perciben o cómo pueden percibir de alguna manera, con tu experiencia, Zaira, lo que has visto, cómo los niños alcanzan a percibir las enseñanzas o las muestras de amor o las muestras de fe, o simplemente el no me importa o haz lo que quieras, está bien, mientras no me molestes, todo está bien? Sí, pues sí hay varios factores y hay varios ejemplos que podemos abordar, porque pues precisamente yo creo que esa es una de las situaciones o de los detalles pues más importantes, ¿no? Porque antes de tener hijos, pues fuimos hijos, ¿no? Y cada uno, en este caso papá, mamá o familias, también influye como el tipo de familia que sea, ¿no? Pero me refiero a que son dos seres completamente diferentes y con historias de vida totalmente diferentes, con percepciones de límites, con percepción de amor, con percepción de educación totalmente diferente y educados diferente, ¿no? Entonces, papá y mamá pues vienen de historias familiares diferentes. En este caso, eso es lo complejo de un matrimonio, ¿no? De ser papás, de llegar a acuerdos y decir qué es lo mejor para nuestros hijos, de qué manera vamos a hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas de una persona, un papá que viaja y que está constantemente fuera de casa. Y pues en este caso, vamos a poner un ejemplo que es un papá que es un poco ausente, que durante el viaje pues se enfoca en el trabajo, pero provee, ¿no? Provee,
y llega a lo mejor un fin de semana, lo saca y es el buen papá, porque obviamente cuando están ahí con él se la pasan bien, ¿no? Lo saca a pasear, no sé, lo saca al cine, etcétera. Y durante las semanas o durante la semana pues solamente está la mamá. Y ciertamente es una labor que pues ya no está tan romantizada, ¿no? Porque sabemos que el ser ama de casa y estar al pendiente de los hijos es una labor muy fuerte, muy ardua, muy de mucha responsabilidad, ¿no? Y precisamente vamos a ver una mamá que quizá también es permisiva, que piensa que con el hecho de estar en casa pues lo es todo, ¿no? Que ya no hay más, y que quizá pues está una mamá que está todo el tiempo en el celular y no hay problema. Y justamente algo que me gusta mucho es una frase, ¿no? Que dicen que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y precisamente ahí también como entra un poquito esa parte de la autoridad, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero que mis hijos estén todo el día en el teléfono, entonces yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer otras actividades, puedo hacer más cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hablar a partir de ahí, pero por ejemplo en este caso una de las situaciones que se tiene que aprender a diferenciar son los roles, ¿no? Que hay un rol de pareja y un rol de padre o de madre. Y en este caso vamos a abordarlo de esa manera, ¿no? O sea, el rol de padres, pues es un acuerdo con tu pareja, con la persona con la que procreaste, ¿no? Con los cuidadores, y vamos a poner límites, vamos a establecer límites, qué es lo que vamos a hacer con los niños, ¿no? En este caso. Y el rol de padre, que es totalmente diferente, porque a veces cuando no está el papá, tengo un caso en la mente, ¿no? Que por ejemplo el papá iba a trabajar justamente y la mamá que decía, tu papá nunca está, tu papá nunca está, y los niños empezaron a escuchar eso, ¿no? Tu papá nunca está, tu papá nada más lo único que hace pues es traer dinero y piensa que con eso ya es suficiente. Y justamente el cuidar las palabras, porque también a partir de ahí pues empiezan a generar las carencias afectivas, ¿no? Y quizá puede modificarse y decir, tu papá no está porque pues está trabajando, ¿no? Está trabajando para traer el sustento, etcétera, ¿no? En lugar de hablar mal, de tener comentarios no tan positivos acerca del papá en este caso, ¿no? Y sobre todo eso, Juan, como tener ese cuidado de lo que voy a decirle a los niños, porque justamente los niños son inteligentes. A veces se piensa, y yo he escuchado comentarios que dicen, es que son niños, o sea, ¿qué puede pasar, no? Pero son muy inteligentes. Incluso si hablamos un poquito de padres separados, que ahorita pues no se está dando tanto, ¿no? Hay muchos casos en los que pues ya los padres ya son padres separados, el papá ya tiene a su novia y la mamá pues se queda con los hijos, por ejemplo, ¿no? Y los niños son muy inteligentes, algo que a mí en lo personal lo trato de marcar mucho, mucho con los padres de familia, es lo siguiente, o sea, no le digas algo a tus hijos que no vas a cumplir. No le digas algo a tus hijos que no estás dispuesto a cumplir, que no puedes cumplir y que a lo mejor no quieres cumplir, ¿no? Porque, y haciendo a un lado como la ilusión y todo lo que está en juego con las emociones de los niños, en este caso lo que comentaba sobre ese mismo ejemplo de los padres separados, ¿no? A veces el papá puede decir, ¿no? Pues el domingo voy por ti, hijo, ¿no? El domingo voy por ti, el domingo vamos a hacer algo, o la siguiente semana, etcétera, y no va, ¿no? Y no va, y para el papá quizá es como muy fácil decirle al niño, pues no pude, o no mandarle mensaje, no avisarle, y la mamá es cuando dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora cómo le digo a mi hijo que no va a venir? Y entre el rol de mamá y el rol de pareja, pues hace una revolución, ¿no? Y justamente es tratar pues de no perder la cabeza, ¿no? De no decir, porque yo me imagino ese caso y como mamá pues estaría muy inconforme quizá, ¿no? Pero sí hay casos en los que la mamá a pesar de eso se mantiene
Y pues quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe qué habrá pasado con tu papá, pero pues espera, ¿no? Y el niño se va dando cuenta que lo que se va diciendo no se va cumpliendo. Y en este caso sí he visto casos en los que el niño dice, pues ni va a venir, ya sé que no va a venir mi papá, ¿no? Y aunque le diga el papá, sí, ahora sí, y el niño pues dice, no creo, ya no creo que venga, ¿no? Entonces sí, eso es algo con lo que yo sí marco mucho, o sea, no le digas nada a tus hijos que no vayas a cumplir, incluso en los límites, Juan, ¿no? A veces decimos, si sigues gritando, si sigues con malas calificaciones, si no haces tu tarea, si no vas a la escuela, ya no te voy a prestar el celular, ¿no? O ya no vas a salir, o ya no va a haber videojuegos, ya no va a haber cualquier otra cosa que le guste a los niños, ¿no? Y caemos, y a lo mejor hoy no fue a la escuela y le presto todo el día el celular y no cumplo lo que le dije, ¿no? Y yo les repito mucho a las mamás, ten cuidado con lo que le dices a tu hijo, porque esto también va a hacer como esa base de los límites que ellos tengan, y se dan cuenta y dicen, no, mi mamá, pues no creo, ¿no? O sea, no creo que me diga, porque a lo mejor la primera vez me asusto y por miedo, como por expectativa, pues lo llevo a cabo, pero después me doy cuenta que no lo cumple, que aunque ella me diga que pues me va a pagar la tele o que va a pagar el internet, ¿no? O que no me va a prestar el celular, después termina haciéndolo. Y se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta los hijos que pueden ir sobrepasando esos límites, y pues ya después se hace un caos, y es cuando las mamás dicen, ¿y ahora qué hago, no? Y ya cuando se les pregunta, pues sí es cierto, o sea, no es que no cumplo lo que les digo. O a veces es más fácil, Juan, es más fácil decir aquí está y no pasa nada, y ya no hagas berrinche, ya no llores, pero después las repercusiones y las consecuencias, pues es ahí donde ya empezamos a tener conflicto, ¿no? Como padres, por ejemplo. Ya la situación de los padres, ¿no? En esta parte de cómo se mueve, ¿no? El rol familiar. Un padre, ya sea el padre o la madre, ¿no? Que trabajen y pues, se le carga más de un lado, se le carga más del otro, es lo mismo, ¿no? A veces ponemos al padre porque pues es Sí. lo más común, ¿no? Pero puede ser al revés la situación. Los niños pues tienen una edad aproximada en la que regularmente desarrollan en la primera etapa de aprendizaje, que es entre los 6 y 7 años, ¿no? Y después la segunda etapa nos vamos hasta los 14, 15 años, y así 15, 20 y tantos años, y la madurez del cerebro total hasta los 28, 30 años, ¿no? Así es. Entonces, la toma de decisiones es muy complicada, entonces empezar a educar a los niños a temprana edad es fundamental, ¿sí? Requiere de muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, hemos visto lo que son el estilo permisivo, ¿sí? El estilo autoritario un poco, hemos visto un poco también de la parte negligente. Sí, y al final vamos a retomar lo que sería el democrático, ¿no? Pero antes de ver esa parte, me gustaría ver tu punto de vista, o saber tu punto de vista, por ejemplo, con respecto a la situación en un matrimonio disfuncional, ¿no? En donde un padre alcohólico, la madre neurótica, o viceversa, ¿no? Madre alcohólica, padre neurótico. Porque regularmente donde hay un alcohólico, pues hay un neurótico, la pareja va a ser neurótica o demás, o ambos, ¿no? O puede haber drogadicción, o puede haber algo. Y los niños están expensas y expuestos a todo este tipo de circunstancias. Quizá los niños sean inteligentes, vayan muy bien en la escuela y se estén esforzando, pero ven todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tienen libertad de muchas cosas, quizá no les falte el dinero, tienen celular, tienen computadora, tienen muchas cosas, pero lo que veíamos, ¿no? La parte del afecto, cómo se lo transmites al niño y en qué estado se lo transmites al niño. Si se lo transmites el afecto, se lo transmites en un estado alcohólico, quizá el niño va a percibir que el amor, si lo recibe de forma alcoholizada, es mejor, ¿no?
que recibirlo bien. Entonces él quizá perciba, pues es que el amor o el afecto se transmite tomando unas copas. Porque mi papá solamente cuando toma alcohol es cuando me abraza. Sí. O es cuando esto, o es cuando aquello. Esa también es una forma de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y igual con la mamá, es que la mamá, si la dejo, si no la molesto cuando está viendo sus telenovelas, o si no está esto o aquello, mi mamá está tranquila, porque si la molesto, aunque yo necesite algo, me va a gritar. Entonces, para que no me grite, mejor yo hago esto, ¿no? Y me pongo en el celular. Ujú. Y a veces es ver y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué ve el niño tanto el celular? ¿Por qué se la pasa tanto en la tablet o en la computadora? ¿A quién quiere sustituir? Así ¿A es. quién está sustituyendo el niño viendo o pasándosela tanto tiempo en la computadora o en el celular o en la tablet? ¿A quién está sustituyendo el niño? Sí. ¿Qué requiere el niño? ¿Qué está requiriendo que no se le está dando? Y la atención en ese momento quizá no es la que nosotros no estamos ni atentos, ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque hasta nosotros mismos estamos en el celular y no sabemos por qué estamos sustituyendo por el celular. ¿Por qué tanto apego con el celular? Sí. Sí, Juan, pues es un punto muy, muy delicado, ¿no? Porque y puedo decirlo incluso hasta triste que se está viviendo actualmente porque, pues sí, hay muchos niños que si ciertamente no podemos sacarlos de la tecnología o privarlos, se les está dando muy fácilmente, ¿no? Y el tiempo que ellos lo manejen, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, me hace como incluso hasta estremecerme, ¿no? Porque precisamente de qué manera los niños están sustituyendo, qué están sustituyendo a través de que agarran el teléfono, de estar todo el tiempo ahí. Y en lugar de no hacerlo, ¿qué estarían haciendo? ¿Con quién estarían? Y pues la respuesta es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sustituyen pues esa parte de padre, de madre, del juego con su entorno, incluso con sus iguales, ¿no? Pero algo que de pronto yo he escuchado en mi experiencia cuando los niños van creciendo y justamente este estilo de crianza que digamos que es un poquito prevalece el estilo negligente, ¿no? En el que no hay control, no hay límites, pero tampoco hay afecto, es muy limitado probablemente. Y van creciendo los niños porque justamente ese es o puede ser uno de los mensajes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque no nada más es en ese momento, no nada más son los 6 años, los primeros 6 años, sino que a partir de ahí pues los niños van teniendo una predisposición a lo que van a hacer en una adolescencia, cuando ya estén más jóvenes. Y a veces es cuando cae diría uno de sus episodios, el cubetazo de realidad, ¿no? ¿Qué hice con mis hijos? Y es cuando los papás se preguntan, ¿pero qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿No? O sea, si te daba todo, si yo estaba ahí, ¿no? Y es cuando no ven la realidad, ¿no? No ven que a lo mejor estuvieron de una manera alcoholizada, de una manera en la que se normaliza como que todo este ambiente. Y es cuando, por ejemplo, ¿no? Llegan los jóvenes que empiezan a tener adicciones, jovencitas o jóvenes varones, ¿no? Que empiezan a tener relaciones destructivas, ¿no? Las famosas relaciones tóxicas y decimos, pero ¿qué hice mal? ¿Cómo lo apoyo? Pues es como echar un vistazo a la manera en la que estamos educando y de qué manera, pues le estoy diciendo a mi hijo que lo quiero, ¿no? O si se lo estoy diciendo, si no se lo estoy diciendo. Y les decía algo que me estremeció porque he escuchado esa afirmación en padres, madres de familia que dicen, ¿no? O sea, es que ya no puedo regresar el tiempo y el tiempo se te está yendo y el tiempo a tu hijo se le está yendo. Y yo lo he comentado con algunos padres, esa infancia de tus hijos no va a regresar. Así te desesperen, así tú digas, tengo una hija, un hijo muy inquieto, así es.
esa es su esencia, ¿no? Y a lo mejor le va a hacer falta un poco de guía, un poco de más corrección a ese pequeño, a esa pequeña, pero esos momentos no van a regresar. Y ya cuando veas ya va a tener 10, 11, 12, 15, y ya cuando tenga esa curiosidad o llega a esa etapa en donde ya su familia, su núcleo familiar pasa a ser, ya no es prioridad, ya sus iguales, sus amigos son los que son prioridad. Quizá en ese momento es cuando empezamos, y les digo, lo he escuchado en algunas madres de familia que dicen, pues ya no puedo regresar el tiempo, ¿no? Y ya es cuando realmente pues empieza a ser como ese, pues sí, es complicado, ¿no? El darse cuenta de la realidad de que no hay una sustitución para los padres, no hay una sustitución como tal, ¿no? Como en esencia, porque puede estar la abuelita, puede estar el abuelito, el tío, la tía, y algo que yo lo veo mucho, lo vemos actualmente, ¿no? Y a lo mejor anteriormente también, pero las abuelitas, ¿no? Las abuelitas son diferentes con los nietos a como fueron con los hijos, ¿no? A veces los hijos hasta resentidos terminan con las mamás porque dicen así, que así me hubieras tratado a mí, ¿no? Por ejemplo, pero la historia con los nietos pues es diferente. Y aunque esté la abuelita o cualquier otro cuidador, los tíos, las tías, pues la huella que deja papá y mamá es imborrable, sea de beneficio o no sea tan de beneficio. Y viene algo, ¿no? Oye, por ejemplo, Zaira, hablando de los talentos y las aptitudes de los niños, porque todos los tenemos, cuando Sí. somos niños, todos los tenemos. Algunos más, algunos menos, y algunos quizá los teníamos, pero no los desarrollamos porque no nos pusieron atención, ¿no? Entonces, ¿qué tanto emocionalmente puede perjudicar a un niño que tenga un talento, una aptitud y no sea tomada en cuenta? Sí, pues sí perjudica incluso en su autoestima, ¿no? Probablemente, porque quizá yo tengo el anhelo, o un niño puede tener el anhelo de hacer algo, de que le gusta la música, de bailar, pero como es niño, y quizás siguen hasta los estereotipos, ¿no? De decir, como tú eres niño, pues no puedes bailar, o sea, tú necesitas ser o tener una profesión o un oficio que sea más varonil, ¿no? Más, y hablando incluso hasta machista, ¿no? Desde un enfoque así, pero, y se va apagando el niño, y se va apagando y no se le hace caso a ese talento. Y probablemente pudo haberlo desarrollado o impulsado más. Lo que decimos, lo que mencionábamos de los padres autoritarios, de que dicen, o sea, esto vas a hacer y así va a ser porque pues toda la familia es profesionista, etcétera. Los niños pueden serlo, pero su talento real, su talento que quizá ellos querían, pues se va apagando. Bueno, más bien por el contrario, niños que sí son apoyados, que dicen, pues quién sabe este niño de dónde salió, ¿no? Porque todos somos de otra corriente, nos gusta más hacer más cosas, pero justamente ese niño es diferente al clan o al sistema, a la familia, como lo queramos ver, pero justamente es eso, o sea, escucharlos, observarlos, porque cuántas veces nos detenemos o se detienen como padres de familia a observar de qué manera tu hijo se desenvuelve, en qué es bueno. Yo he visto niños que de repente echan unas marometas, que yo digo, si yo lo intento ya me quedo ahí, ¿no? Pero se les facilita. Y de repente quizá hay como un poquito de limitación, a lo mejor económica, etcétera, ¿no? Porque hay muchos factores, pero no se impulsa. Ya después va creciendo y pues tú hubiera sido a lo mejor si te hubieran metido a karate o algo así, hubiera sido bueno, ¿no? Pero pues quién sabe qué pasó, quién sabe qué hubiera pasado, porque no hay como ese impulso, ¿no? Ese apoyo que les comentamos, ¿no? O sea, puede ser por más factores económicos, de tiempo, etcétera, pero qué bonito sería eso, ¿no? Que se busquen, porque incluso hay varios
varias instituciones que también apoyan, ¿no? Hay incluso casas, hogares, ¿no? Que te apoyan psicológicamente, o sea, hay más cosas y precisamente ese es uno de los puntos en donde hoy queremos también abordarlo, ¿no? O sea, no hay padres perfectos, porque todos vamos a cometer errores de una o de otra manera, pero aquí el punto es que seamos padres que están dispuestos a aprender, a corregir también lo que pues de alguna manera no se ha hecho lo más adecuadamente, pero impulsarlos y decir, a lo mejor a mí ni me gusta, ¿no? Pero a él sí, y a ver qué pasa. Y también marcar límites, porque también hay niños, hay jóvenes que de repente están en un área y ya no me gustó, ya se me hizo difícil y ya, mejor me voy a otra, ¿no? Y como tengo mucho apoyo, pues no pasa nada. De todas maneras, pues mi papá, mi mamá, etcétera, pues me van a apoyar, ¿no? Y también es marcar límites y una guía, decir, sí es difícil, pero te gusta, vas, échale, ¿no? Y porque si no, también se van dejando las cosas y ya después tienen 20, 25, 30 y todavía no saben qué quieren ser de grandes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí. Sí, voy a hacer una pequeña pausa para invitarlos en dado caso de, nosotros damos acompañamiento psicológico y demás terapias en la zona oriente de la Ciudad de México, lo que es la zona oriente de Nezahualcóyotl, en Los Reyes La Paz, Iztapaluca, Iztapalapa, Chimalhuacán. Estamos a sus órdenes, nuestros medios de comunicación son por Facebook. Podemos dar orientación, mándanos mensaje por Facebook, por Instagram, por TikTok, aquí mismo en YouTube. Estamos a la orden, ¿sale? Y continuando, pues sí, nos acostumbramos tanto de niños a que cambiamos de una profesión a otra, y no porque sea profesión, ¿no? No pude hacer esto porque yo quería esto, pero pues simplemente porque el niño le gustó. No sé, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero las matemáticas porque siento que soy bueno en matemáticas y quiero entrar al concurso de matemáticas. Y entra y los padres bien felices lo apoyan y al último, no, ¿sabes qué? Es que ya me di cuenta que en matemáticas no. Mejor ajedrez porque me gusta el ajedrez. Y van al ajedrez y no, mejor ya no. Y de repente eso se ve reflejado cuando lo vemos ya en un futuro y nos damos cuenta de que el joven está de una profesión a otra, saltando de una profesión a otra. Y si nos vamos más a la larga, está de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, de un trabajo a otro. Y cuando nosotros preguntamos, a ver, platícanos un poquito más de cómo fue la historia de tu vida, y nos damos cuenta de que realmente fue así, no hubo desde el inicio una disciplina o un orden en las cosas que él quería o se interesaba, ¿no? Si yo me hubiese si hubiese tenido un poquito más de orden y disciplina, mis habilidades se hubieran desarrollado mejor. Sí, así es. Pero no se desarrollaron de esta manera porque simple y sencillamente le di más tiempo al ocio que a desarrollar la habilidad, ¿no? Entonces yo, considerando esta parte, pues sí hay tiempo para enseñarle a los niños de alguna u otra manera, que hay tiempos para jugar, hay tiempos para comer, hay tiempos para hacer la tarea, hay tiempos para estudiar, hay tiempos para dormir, hay tiempo para hacer la cama, hay tiempo para hacer sus quehaceres. O sea, también los niños tienen quehaceres, sí, ¿no? Porque luego, no, ¿cómo mi hijo va a tender la cama? ¿No? ¿Cómo cree? No, pues sí, la tiene que tender, tiene que aprender a hacer ciertas cosas, porque también ya empieza a saber qué son las responsabilidades. Así es. ¿No? Sí, pues, híjoles, es un punto muy importante y igual que todos, ¿no? Pero precisamente justo lo que comentabas al final, ¿no? De las responsabilidades, a veces peleamos, ¿no? O sea, con la idea de que como son niños, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, y no tienen por qué hacer algo ya cuando crezcan. Ya cuando tienen 20, 30 años dicen, pero pues a ver cuándo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que
pues no lo dejaste, ¿no? Y responsabilidades básicas, o sea, a lo mejor a los 2, 3 años no lo vas a poner a barrer, ¿no? Que hay niños que tienen su escobita, pero pues lo dejas jugar. Responsabilidades como recoger los juguetes, cosas así sencillas, ya van creciendo, depende de la edad, ¿no? Van creciendo y ya se le ponen más responsabilidades. 5 o 6 años, recoge tu plato, llévalo al lugar donde tiene que ser. 10 años ya me puedes apoyar con, no sé, a lo mejor lavar los trastes, cosas un poquito ya más complejas, depende de la edad. Y algo que se puede marcar mucho en este punto es lo siguiente: no le hagas a tus hijos lo que ya pueden hacer. Porque a veces les digo, ya cuando tienen 20, 30, pues les seguimos a lo mejor poniendo lunch, ¿no? Y dices, pero pues no es responsable, ¿por qué no duran sus trabajos? Lo que comentabas, pues vamos a echar un vistazo, qué es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? No le levantes los juguetes a tu hijo, ayúdale a levantarlos, pero no lo hagas, es algo que ya puede hacer. Y justamente eso es un punto que va a repercutir no solo en ese momento, sino a la larga, en su vida, en lo que sigue de esa etapa, ¿no? Y es muy importante, no tengas miedo a dejarle a tus hijos responsabilidades conforme a su edad. Al contrario, hay cosas que no le van a gustar, pero son para su beneficio. Y justamente ahí es donde entra ese estilo de crianza asertivo, el decir voy a guiar, no voy a imponer. No soy quizá el amigo de mi hijo, pero voy a entenderlo y lo voy a criar de una manera adecuada, ¿no? Y platicar con él, mira, estas cosas se hacen por esto, ¿no? Así es. Esto es para que tú aprendas a hacer este tipo de cosas, así que como tú dijiste, Zaira, mira, estos son tus juguetes, yo te voy a estar ayudando, pero tú también vas a recogerlos, pero va a llegar el momento en el que tú ya te vas a encargar de hacerlo, ¿sale? Y ya empezar a prever cuándo va a ser ese momento. Tus cosas también las vas a ordenar, tú te vas a vestir, sí, aunque se ponga un calcetín de un color, un calcetín del otro, no importa, tú te vas a vestir, sí. Tienes que aprender a vestirte porque ya puedes hacerlo. Vas a ordenar tus calzoncillos, tu ropita, tú empieza a ordenarla para que él empiece a ver que hay un orden, no haya desorden en su casa, ¿no? Ahí va a haber en su habitación, en donde duerme, hay desorden en su habitación, va a haber desorden en su vida. Sí. Y va a haber un desorden emocional, a la larga eso le va a perjudicar, ¿no? Mucho. Para controlar sus relaciones interpersonales, sus relaciones personales, relaciones en el trabajo, por su sensibilidad emocional, ese tipo de cosas le van a perjudicar. Entonces necesita darse cuenta el niño de esa situación. ¿Y quién le abre los ojos? Pues el papá. Pero si el papá le abre los ojos de otra manera, o le dice, abre los ojos pero lo voltea para el otro lado, ¿no? Para que no vea, y los dos se voltean y se hacen de la vista gorda, pues no hay. Entonces la única forma quizá de hacer esto, y quizá me platicabas tú, Zaira, la forma democrática es la mejor forma entonces de llevar una relación, un encuentro padre-hijo en la crianza. Sí, justamente es donde hay un control equilibrado, pero también un afecto equilibrado. No doy de más, pero tampoco controlo de más. Y sí hago esta autoridad y explico por qué, límites claros y límites que sí cumplo. Por ejemplo, si sigues gritando ya no vamos a jugar. Y volvió a gritar, y aunque tú quieras seguir jugando, pues ni modo, o sea, ya me levanto porque ya lo dije. Entonces eso, el respetar tus límites, pues hace que el niño empiece a darse cuenta que sí los hay y que sus acciones tienen consecuencias. Y es irlo acompañando en este camino, ¿no? Porque si tú no lo guías, si tú no lo educas, la sociedad se va a encargar de hacerlo. Y la vida se va a encargar de hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí es ese equilibrio entre el control, pero el amor. Y te escucho, pero te guío y te explico por qué no puede ser así, ¿no? Por qué no puedes comer chatarra todo el día, por qué las verduras son importantes, porque a veces decimos, no, pues es que a mi hijo no le gusta, pero tiene 3 años, ¿no? O sea, no importa, o sea, no, a lo mejor no te va a gustar, pero es necesario para tu cuerpo, es necesario para tu salud, ¿no? Entonces sí es muy importante este estilo, ¿no? Y sobre todo, Juan, que lo que comentabas, que tú como padre, lo principal es que también tú
te apertures, ¿no? A recibir esa corrección, a decir, a veces hay papás que llegan conmigo y me dicen, es que yo no puedo superar lo que mis papás me hicieron, pero van a terapia. Entonces eso es parte de esa formación, ¿no? A veces dicen, es que nadie nos enseña a ser padres, pero ya hay recursos, ya hay más recursos en los que pues te pueden dar herramientas, ¿no? Para poder saber cómo, y justamente sobre todo llevarlo a cabo, porque a veces llegan conmigo papás y dicen, no, es que así no es psicóloga, ¿no? A mí me funcionó de esta manera con mis otros hijos, pero con quién sabe qué está pasando. Y es precisamente eso, o sea, tratar de aprender a desaprender lo que a ti te enseñaron y lo que tú viste. Y sí, o sea, es ese equilibrio, ese estilo de crianza en el que sí te escucho, pero se va a hacer lo que yo creo que es más conveniente, y te voy a explicar por qué lo es. Todos nosotros hemos sido parte de algo. Hemos sufrido caídas, hemos sufrido derrotas, hemos sufrido abusos en todo tipo de escenarios, ¿no? En el trabajo, en la calle, en todos lados. Y hemos aprendido a vivir, ahorita que mencionaba mi compañera Zaira, los golpes de la vida, ¿no? O te educan en la casa o la vida te va a educar, ¿no? A veces las personas pues tienen ya jovencitos, ya desde jovencitos ya tienen que estar aprendiendo a saber cocinar, a saber hacer ciertas cosas, pero no lo hacen, ¿no? Entonces llegan a determinada edad y siempre la mamá o el papá son los que cocinan, son los que hacen esto, y el jovencito tal parece que no se quiere mover. Y por ahí empezamos a ser permisibles en muchas cosas, y luego nos preguntamos qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que nos debemos de preguntar no es qué es lo que está pasando, ¿no? Sino qué es lo que se hizo mal y qué es lo que puedo corregir, ¿no? Quizá lo que yo pueda corregir, porque quizá llegue el momento en el que ya no vamos a poder corregir nosotros algo, sí. Lo van a tener que hacer ellos. Y la forma de empezar a corregir ellos va a ser esa, la que mencionaba mi compañera Zaira. Ellos tendrían que ir entonces a recibir terapia, empezar a hacer una formación, empezar a tener formación de hábitos, ¿sí? Para que desarrollar nuevas habilidades, no sé, ciertas cosas en su vida que los pueden hacer mejores personas, ¿no? Porque incluso hasta la forma de responder ante la vida, sus responsabilidades y demás, pues están limitadas. Uh-huh. Limitadas no en el aspecto de que sean poquitas, no, están limitadas en el aspecto de que no son positivas. Niños agresivos, que se volvieron jóvenes agresivos, que se volvieron adultos agresivos, ¿sí? Y que muchos de ellos terminaron en la cárcel por su agresividad, sí. ¿no? O timoratos, que el miedo siempre los dejó y tuvieron grandes cosas para salir adelante, y estudiaron mucho y simplemente no han subido, no han estado y terminan frustrados en una empresa porque dicen, pues yo podía ser más grande, ocupar más puestos más altos, y no lo hago porque pues tengo miedo. Sí. No me lo creo, ¿no? Y tanto uno como del otro extremo pues van a ser delicados. Tenemos que mantener un equilibrio emocional, y ese equilibrio emocional obviamente lo vamos obteniendo mediante una educación temprana, ¿no? ¿O tú qué piensas, Zaira, en ese aspecto? Sí, precisamente, justo lo que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, qué tan conscientes somos de que estos estilos de crianza pues nos van a regir durante toda nuestra vida, ¿no? Y que hasta que nos hagamos conscientes y digamos, yo lo quiero hacer diferente, o yo quiero modificar ciertas cosas en mi vida porque no me gustan. Porque qué difícil también es, Juan, cuando eres consciente como hijo de que tus padres no lo están o no lo hicieron adecuadamente, ¿no? Y que el día de hoy pues estás viviendo las consecuencias de todo eso, y decir pues ni modo, o sea, no voy a culpar a mis papás, y me dieron lo que pudieron y lo que estuvo en sus manos. Y tampoco se trata de eso, ¿no? De culparlos y decir fueron los peores, etcétera. No, simplemente así fue, ¿no? Y el día de hoy, ¿qué vas a hacer tú
porque también hay hijos que son más conscientes y que dicen, pero mi mamá es a lo mejor, no sé, tengo en mente un casito, ¿no? Que de un adolescente con una madre drogadicta, por ejemplo, que con sus dos hermanos mayores, pues ellos están no en la cárcel, pero sí anexados. Y la niña, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? Y es un poquito más consciente, o sea, abrió un poco más esta parte del cuestionamiento y decir, ¿qué voy a hacer? O repito lo mismo o lo modifico, ¿no? Entonces sí, claro que es un factor muy, muy importante y te repito, como hijos, a veces sí nos damos cuenta también, ¿no? De qué manera estamos o fuimos educados y qué es lo que hasta el día de hoy puede seguir repercutiendo en que no alcances tus sueños, en el que no alcances las metas, ¿no? En el que a lo mejor en tu interno tú dices, yo quiero ser más y puedo ser más, pero hay algo que me limita. Entonces también es como echar un vistazo, echar un clavado y decir, pues quizá todavía hay como cosas en mente, ¿no? Palabras de papá, de mamá, que ya ni siquiera las repiten actualmente, pero que ya fueron grabadas, que ya están ahí y que a lo mejor no a lo mejor, más bien sí es echarte un clavado y decir, hoy lo voy a hacer diferente con los recursos que yo tengo, ¿no? Porque también hay hijos que se justifican y dicen, pues como así aprendí, y culpan, y es la mejor justificación para no hacer y no crear y no seguir los sueños, ¿no? Que tú tienes. Pero al final, pues esta aventura es individual, ¿no? Sí, a raíz de todo lo que tenemos, no por nada, pues somos seres individuales, somos individuos, ¿no? Entonces nuestras experiencias nos marcan de una u de otra forma. Tú y yo podemos tener la misma experiencia, pero a ti te marcó de una forma y a mí me marcó de otra, ¿no? Sí. Por eso es que, como se comentaba, ¿no? Es que mis otros hijos sí funcionó, sí, pero porque son individuales. En ellos, qué bien, qué bueno que te funcionó, pero él es diferente y tienes que tener la conciencia de que él es diferente y que necesita otro tipo de cosas, ¿no? Quizá es otra forma de educar, quizá es otra forma de ver la vida, quizá es otra perspectiva, quizá la forma en la que le estás diciendo las cosas no es la correcta, o quizá lo que está viendo no es correcto. ¿Por qué? Porque quizá con tus hijos actuabas de una forma y con él inconscientemente estás actuando de otra ya, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como decías, ¿no? Con el paso del tiempo las mamás se volvieron abuelitas y dosificaron todo y ¿qué fue lo que pasó? El tiempo y su forma de actuar y su razonamiento y todo, o sea, Sí. empezaron a actuar diferente. Quizá eso pasó en la vida de las personas, ¿no? Y algo no funcionó. Entonces, quizá en su momento fuiste disminuyendo de autoritario, te volviste permisible, después te volviste negligente y al último terminaste democrático, ¿no? Sí. Pero fuiste en tu vida haciendo eso, ¿no? Y quizá con 3 o 4 hijos lo hiciste y no te diste cuenta, ¿no? Sí, así es. O incluso hay familias grandes que, por ejemplo, con los primeros hijos, ¿no? Son muy autoritarios, etcétera. Y ya con los menores, y justo también ahí entra una parte importante, ¿no? En donde no hay comparaciones, no se deben hacer, no es lo más adecuado. Decir es que sé como tu hermano, o es que tu hermano es más tranquilo, etcétera. Porque regresamos a ese punto, cada uno es diferente. Pero hay ocasiones en las que hay hasta riña entre hermanos, ¿no? Y le dicen a la mamá, pero es que no eres así como eras con nosotros, ¿no? O ¿por qué con las más chicas, con los más chicos eres diferente? Y precisamente es eso, ¿no? O sea, sí hay papás en los que sí llega esa reflexión, ¿no? De que fui muy dura o fui muy duro con los mayores. Y ya con los pequeños, pues es diferente, ¿no? Pero pues es una labor de mucha reflexión, de mucho autoanálisis, de decir, no soy perfecto, pero quiero aprender de qué manera. Y hay muchos papás comprometidos, incluso también yo lo veo por ejemplo, no estoy con niños en regularización. Y dicen ustedes, ¿no? Saludos a mis clientecitos, pero se nota mucho la diferencia, Juan, cuando los papás se involucran en esta educación, se esfuerzan, todos se esfuerzan, ¿no? Porque incluso hay papás que no los llevan, ¿no? Aunque vean que tienen ciertas deficiencias,
y los papás se involucran y se nota en el avance, se nota en pues en muchos factores, ¿no? Pero es muy diferente cuando un papá o una mamá se involucra en el cómo se siente, en el me preocupo, en el límite incluso, ¿no? En el qué puedo hacer, qué más puedo hacer. Y sí, es diferente. Ya para cerrar, Zaira, ¿cómo concluyes? ¿Cómo concluyes este tema? Bueno, pues haciendo como un resumen, hay cosas que son no negociables con los niños, ¿no? Hay cosas que son no negociables. No necesito ser amigo de mi hijo porque ellos necesitan un padre, una madre, necesitan una guía. No necesitan que les impongas reglas. Necesitan ser escuchados. Solamente basta con que recuerden lo que tú como padre necesitaste en algún momento y que de alguna manera trates de aprender, ¿no? A veces el ego del papá dice, no, yo ya sé cómo. Y no, a veces es un poquito de humildad y decir, reconozco que necesito aprender algo más. Y todo eso con el fin del bienestar de tu pequeño, de tu hijo. Pues sí, nosotros pues aprendemos constantemente mucho. Yo le agradezco a mi compañera Zaira el haber aceptado esta invitación. Extiendo ese agradecimiento nuevamente, porque es muy importante, sobre todo el tema con los niños. Vamos a procurar que esta no sea la primera vez ni la última, ¿no? Que haya muchas más invitaciones que nos aceptes. Porque sí es importante ver todo este tipo de temas, y sobre todo porque me empiezo a meter también un poco en esto, ¿no? Involucrar en esta situación. Los niños son el futuro de todos, ¿no? Porque dicen por ahí, los viejos ya vamos saliendo y los niños van entrando, ¿no? Entonces tenemos que dejarle una casa limpia, una casa ordenada, y que ellos sepan cómo mantenerla limpia y cómo mantenerla ordenada, ¿sale? Pues yo les agradezco mucho su atención, su presencia, su escucha. Le agradezco mucho a la energía creadora en la que creo. Y muchísimas gracias a todos ustedes, estimada audiencia. Mi nombre es Juan Celín. Lo que es y lo que no puede ser. Metafísica.